Les damos la más cordial bienvenida a ULA Informa, agradeciéndoles su aceptación e invitándoles a que continúen con nosotros durante toda la transmisión. Soy Nereida Pacheco, les saludo en nombre de todo el equipo que me acompaña y estamos listos para iniciar de inmediato con las noticias más importantes de esta emisión. Continúa el rechazo por la suspensión del referendo revocatorio. El arco minero promueve ecocidio, según exministro del Ambiente, y con asambleas, educadores merideños debaten su situación. El referendo revocatorio sigue siendo la salida más rápida para la crisis que vive el país, pese a que tribunales sin competencia lo han paralizado. En las últimas horas, varios tribunales penales de la República han tomado decisiones electorales fuera de su jurisdicción al suspender la recolección de firmas para el referendo revocatorio, lo que es considerado inconstitucional. El país avanza un paso más en el abismo. Lamentablemente, suspender el proceso de recolección del 20% implica cerrar la figura constitucional más importante para anticipar la salida del gobierno. Y eso, por supuesto, produce en el país un escenario de incertidumbre tremenda, porque al cerrarse los caminos institucionales y al cerrarse las salidas que contiene la Constitución en una inmensa mayoría que pide cambio, no sabemos cómo pudiera expresarse esa gran voluntad por resolver los problemas económicos y sociales del país frente a un gobierno que ha demostrado que no tiene competencia. La oposición debe tomar varias acciones puntuales para mantener viva la esperanza de los ciudadanos y se mantenga la posibilidad de una salida constitucional y pacífica. El proceso revocatorio no se cierra, es decir, lo que hay es una suspensión del proceso revocatorio, pero en el sentido de la lucha que encabeza la oposición, que es una lucha que está fuera del plano jurídico, sino que está en el plano político, es una lucha que consiste en presiones desde el punto de vista interno, para que el gobierno vaya cediendo espacios y acudamos, yo creo que al mejor mecanismo que está en la Constitución, que es el referendo revocatorio. Indica que la oposición tiene que aprovechar el mejor capital que tiene, como es la mayoría de la población respaldando un cambio en el país, frente a lo que debe trabajar 3 herramientas fundamentales. Debe trabajar en un mensaje atractivo, o sea, cómo hacer para que la gente no se desmotive, no se frustre, y cómo seguir adelante para tratar de resolver los problemas económicos y sociales del país, que es la principal motivación del país, y buscar la herramienta política para resolver eso. Es decir, ese mensaje hay que seguirlo trabajando, seguirlo profundizando. Segundo, debe profundizar el trabajo de la organización. Es decir, no solo es la unidad de los partidos políticos en Venezuela, sino es la unidad de todo el país, iglesias, medios de comunicación, sindicatos, sociedades civiles. Es decir, el momento que exige la República es una unidad de todos los factores. Y tercero, es una estrategia inteligente. Es decir, el país que vivimos de 1999 hasta el 6 de diciembre del 2015 fue un país donde había un autoritarismo competitivo, es decir, había un gobierno que con uso de recursos, que con uso del poder y con arbitrariedad participaba en elecciones y las ganaba. A partir del 6 de diciembre esto es un gobierno autoritario pero que no gana elecciones. Entonces el gobierno hoy no se somete ni a la elección de la reina del carnaval. Entonces, frente a eso la estrategia debe cambiar. Y cómo hacer que la inmensa mayoría popular, que hoy el gobierno evita que participe en una elección, y además lo han dicho abiertamente, cómo hacer para que esa mayoría popular se exprese y genere mecanismos de presión interna y genere sensibilidad externa para ir presionando al gobierno a que ceda los espacios. Señala que las crisis políticas terminan siempre, pero pueden terminar de 2 maneras, por la vía constitucional o por los desenlaces que no están regulados. Venezuela todavía está a tiempo de no caer en un desenlace que no es controlado por algún grupo político ni es deseado. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Partido Acción Democrática rechaza las decisiones tomadas por tribunales penales de 5 estados y el Consejo Nacional Electoral de suspender la recolección de firmas para el referendo revocatorio. Los acción-democratistas manifiestan que está claro que aquí no hay división de poderes ni autonomía en las decisiones que se han tomado, afectando a la mayoría de la población, que ha perdido el derecho a participar en un proceso electoral que sea la salida a la crisis nacional. Es lamentable y decepcionante desde todo punto de vista que un ente como la rama del poder público, como es el Consejo Nacional Electoral, diga que ante la decisión tomada por algunos tribunales penales del país, se ven en la necesidad de suspender la realización del 20% que se iba a realizar la próxima semana a nivel nacional.
La historia se encargará de juzgar a quienes en este momento les han cercenado provisionalmente la decisión de la recolección de las firmas. Refiere que ahora con más fuerza buscarán la salida democrática y constitucional para lograr los cambios que requiere el país. Fuera de ese marco no nos van a sacar porque es lo que quiere el gobierno, que los factores democráticos nos desbordemos en nuestra impotencia o nuestra rabia que pudiéramos tener en estos momentos para de una manera anárquica tomar las calles y producir lo que ellos quieren. Sí vamos a tomar las calles bajo los criterios y la fortaleza hoy más que nunca que tiene la Mesa de la Unidad Democrática. Y desde Mérida, Acción Democrática, y estoy consciente que los demás factores de la unidad están claros, vamos a seguir dándole el respaldo incondicional a todos los actores y factores que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional. Dejan de lado las aspiraciones electorales que se tienen de cada uno de los partidos políticos, por lo que esperan que los lineamientos nacionales para poder emprender las acciones de calle. De una manera democrática, cívica, los factores de la unidad estaremos buscando para que Venezuela vuelva a los cauces que definitivamente están planteados. No importa las alcabalas. Desde que nació el referéndum revocatorio nos han colocado todas las infinidades de alcabalas y de obstáculos constitucionales, ilegales y políticos para que no se dé. Ya esto es el colmo, pero conscientes estamos que la Mesa de la Unidad Democrática está en esa situación. Sostuvieron una asamblea para girar instrucciones a los militantes de la Tolda Blanca para activarse una vez sean recibidos los lineamientos nacionales. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Los rectores de las universidades autónomas de Venezuela emitieron un comunicado en el que hacen pública su posición con relación a las decisiones emanadas desde el Tribunal Supremo de Justicia y desde varios poderes públicos nacionales. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, a través de un comunicado se dirigió a la opinión pública para fijar posición ante las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puntualizando en el texto que afectan la organización y funcionamiento del poder público y atentan contra el artículo 136 de la Carta Magna. En tal sentido, puntualizaron lo siguiente: manifestamos que la AVERU, como asociación donde confluyen las universidades venezolanas, en su función rectora de la educación, cultura y ciencia al servicio de la nación, pone a disposición del país los espacios académicos e institucionales para la libre discusión de esta problemática, e insta al poder público a dar cumplimiento a la Constitución Nacional como norma fundamental que organiza y establece las bases de la convivencia pacífica, de los valores, principios y garantías democráticas, así como el respeto a los derechos fundamentales. Luego de lo expuesto, consideraron que el desconocimiento de la organización y principios democráticos establecidos en la Carta Magna lesionan y profundizan la crisis institucional por la violación del Estado de Derecho y la democracia, que deben ser asumidos por las instancias públicas, velando por su integridad y efectiva vigencia, que el país viene sufriendo un decaimiento progresivo en las instituciones que conforman el poder público y concretamente de las atribuciones que le son propias y definidas en la Constitución a la cual deben sujetarse sus decisiones, por lo que la usurpación de los poderes de los otros órganos constitucionales por uno o varios de ellos confabulados acarrean la nulidad de sus actos, como ocurre con las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es flagrante el desconocimiento del orden constitucional y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, lo cual los obliga a hacer un llamado a las organizaciones democráticas nacionales e internacionales a acudir con su mediación para evitar el colapso definitivo de la democracia venezolana y la crisis humanitaria que afecta a la población. En tal sentido, acordaron rechazar las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por transgredir las normas constitucionales, excediendo la autoridad que le ha sido otorgada y limitando las competencias del Poder Legislativo, pilar de la democracia, por ser un producto de la votación libre, universal, directa y secreta, mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos. Exigir a los órganos y funcionarios que ejercen el poder público, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional, como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, el restablecimiento y cumplimiento de todos sus preceptos,
por lo cual la Sala Constitucional debe actuar con independencia y objetividad por mandato expreso del artículo 254, con el fin de garantizar la plena y efectiva vigencia de la Carta Magna. Averú exhorta al Poder Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano, el Legislativo y el Electoral a cumplir el rol institucional que les compete, en aras de atender la dramática crisis social, económica, de salud y alimentaria que agobia a la población venezolana, que atenta contra los derechos a la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y con ello a la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político característico de una democracia cabal. Firmado por Cecilia García Arocha, presidenta, Mario Bonucci Rosine, vicepresidente, y Benjamín Charizker, secretario. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. Arnoldo José Gabaldón, exministro del Ambiente de visita en Mérida, dijo que el arco minero es para promover un ecocidio de grandes proporciones. A propósito de su visita a Mérida para participar en el segundo Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana, consultamos la opinión del exministro del Ambiente, hoy coordinador del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente, Arnoldo José Gabaldón, sobre el proyecto del arco minero. Para Gabaldón, esta propuesta, que prevé la explotación de minerales estratégicos, es una de las agresiones planeadas de mayor envergadura contra el capital natural del país. Eso de someter algo más del 10% del territorio nacional a un proceso de minería alocado, porque eso está concebido así, de esa manera, es un ecocidio, es promover un ecocidio mayor. Mire, todas las actividades mineras son dañinas al ambiente. Si usted no tiene riguroso cuidado, y para eso se requiere una organización y un Estado que haga cumplir las leyes, cosa que no hay en Venezuela. Si usted no tiene un Ministerio del Ambiente eficaz para hacer cumplir las normativas, aquello va a ser un desastre. Considera el exministro del Ambiente que todos los venezolanos deben oponerse al proyecto del arco minero, que abre la explotación minera a poco más del 11% del territorio nacional, donde están las reservas hídricas más importantes del país. Eso es empeñar el capital natural de todas las generaciones siguientes y de la presente. Ahí se está comprometiendo a las fuentes de los principales ríos con potencial hidroeléctrico que tiene Venezuela, entre ellos el principal río, que es el río Caroní. Ahí se están sometiendo a la posibilidad de una minería desordenada, parques nacionales, reservas forestales, reservas de fauna. No había habido un intento tan grave contra la integridad del territorio nacional como el proyecto del arco minero. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el exministro del Ambiente y coordinador del Grupo Orinoco Energía y Ambiente en el marco del segundo Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana, en el que explicó los alcances y objetivos de la gestión ambiental. Narci Delgado, ULA Informa. De acuerdo a nota de prensa emanada por la Oficina de Información de la Alcaldía del municipio Libertador, transportistas agredieron a funcionarios de este ente municipal cuando realizaban operativos de fiscalización y comunicación al usuario dentro de las unidades. Operadores de transporte actuaron de manera violenta contra estos funcionarios e incluso contra comunicadores sociales. Allí resultó afectada una usuaria de la línea Domingo Salazar, la que canceló el precio establecido por la alcaldía, y el conductor, por protesta, inició la velocidad de la unidad, tumbando a la persona hacia el pavimento, la cual sufrió heridas faciales, lo que está documentado por un informe forense. También el alcalde destacó que siguen los 40 bolívares como cifra oficial o precio oficial para el pasaje colectivo. Por otra parte, que no se dejen engañar, porque con un logo del sindicato y la firma de su presidente están colocando en todas las unidades, como que fuera oficial, el precio de 60 bolívares.
Los docentes realizarán asambleas en todo el estado Mérida para analizar su situación y los problemas que tienen en materia laboral, especialmente por incrementos salariales. Esta semana iniciamos en el estado Mérida, en los 23 municipios, las asambleas que hemos llamado sectoriales. Ya en el día de ayer hicimos la asamblea en la ciudad del Vigía, capital del municipio Alberto de Adriani. La próxima semana será en Tucaní, capital de Carazuelo, Parra y Olmedo. La otra de arriba será en Mocotíes, pero especialmente en Pinto Salinas, que será en la sede de esa asamblea será en Santa Cruz de Mora. ¿Cuál es el propósito y el fin de estas asambleas? Primero, proponer las acciones con las cuales le vamos a exigir tanto al gobierno nacional como al regional el cumplimiento del pago del 50% inicial y el 17% que correspondía al mes de septiembre, que no se ha pagado a los maestros ni nacionales ni estadales. Yo le advierto al gobierno, si esa asamblea decide una paralización general, será precisamente la asamblea de maestros la quien defina y decida cuál es la situación en este momento de nuestra situación laboral, pero nosotros tenemos que interpretar que no se trata solamente de pagar esos incrementos salariales, sino que tampoco el gobierno tiene seguridad social para los maestros y tenemos graves problemas de atención médica, de atención hospitalaria, y al respecto el gobierno no hace absolutamente nada. Con la conferencia La Academia como pilar fundamental de la universidad, presentada por la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, culminaron las séptimas jornadas científico-técnicas realizadas en la Facultad de Ingeniería. Para la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, Patricia Rosenbay Levy, la razón de ser de la universidad es su academia. Y por ello, es fundamental fortalecer virtudes como el sentido de pertenencia, y así lo expuso en su conferencia La Academia, pilar fundamental de la universidad. Hablo sobre la academia basada en el sentido de pertenencia de nuestros profesores, estudiantes y al personal administrativo, técnico y obrero, y de cómo tiene que haber una conjunción positiva de todos estos factores humanos para que nuestras universidades sigan adelante, con el norte de poder aportar nuestro conocimiento al entorno, a la sociedad, a los problemas sociales, que tanto el investigador como el docente no tomen un laboratorio para estudio o un pizarrón en una clase solamente para dar conocimiento sin pensar en que afuera está una sociedad que demanda de nosotros. La academia, el norte de la universidad y la sociedad su visión, a pesar de la crisis presupuestaria y financiera que hoy por hoy hace más difícil la modernización de laboratorios y la adquisición de equipos para la investigación de vanguardia. Los resultados de muchas investigaciones han ido en pro de la salud, como por ejemplo los estudios sobre el mal de Chaga, sobre la leishmaniasis, y además a través de la docencia y en particular con el servicio comunitario, la universidad ha dado respuesta a la ciudadanía a través de cursos de capacitación que solo una universidad de alta categoría, de alto linaje como es nuestra universidad, a través de esos cursos de capacitación hemos ofrecido a la sociedad la posibilidad de superarse y de llevar soluciones en su entorno. La universidad también ha mantenido ese lazo con el mundo exterior a través de publicaciones de alto rango que han sido citadas, de una manera muy prestigiosa. Un ejemplo, los resultados de los trabajos del profesor Salayer. De modo que la universidad en todos los contextos, tanto en la investigación como en la docencia y en la extensión, ha demostrado que está presente, pero está presente con resultados de calidad. Es de destacar que en las séptimas jornadas científico-técnicas de la Facultad de Ingeniería se presentaron hasta este viernes trabajos científicos, académicos y de extensión realizados recientemente, los cuales propiciaron el intercambio de ideas y experiencias. Narci Delgado, ULA Informa. Especialistas en gestión ambiental y de riesgos se dieron cita en un foro nacional organizado por el CIDIAT. En el segundo Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana, conferencistas y especialistas presentaron propuestas sobre la gestión ambiental y su relación con la calidad de vida urbana, insistiendo en la necesidad de que los gobiernos locales deben introducir el tema del ambiente en su gestión.
La gestión ambiental urbana es un aspecto fundamental que de llevarse adecuadamente contribuiría muchísimo con la mejora en las condiciones de vida y de seguridad ante riesgos socionaturales en nuestras ciudades. Es un aspecto básico, fundamental, que entendemos que no ha sido lo suficientemente desarrollado ni cuidado en nuestro país, y es papel de las universidades manejar estos aspectos, darlos a conocer, hacer los esfuerzos por vincularse con las autoridades locales. Estos foros y los productos que se emanan de estos foros pues están dirigidos pues a fortalecer esos lazos, ese enlace con las autoridades locales, con las instancias de gestión urbana más importantes. Estamos trabajando en comunidades, en las comunidades aledañas a la Universidad Católica Andrés Bello. La mayoría son zonas populares, además están en zonas de riesgo. Y allí estamos trabajando para reconocer cuáles son las condiciones ambientales junto con los pobladores y ayudarlos a fortalecer sus capacidades para manejarse ante los desafíos que representa una buena gestión ambiental en la ciudad. El riesgo es muy importante y recientemente, el año 2010, data la norma que controla, que de alguna manera orienta cómo debería ser la gestión integral de riesgo en Venezuela. Y creo que la Universidad de los Andes y en particular la ciudad de Mérida es quien se ha ocupado muchísimo más. Lógicamente, Mérida es una ciudad muy vulnerable, tiene muchas amenazas sísmicas, amenazas de inundaciones, etcétera. Mérida como estado. Entonces, indudablemente que el trabajo que se está haciendo desde Mérida, desde la ULA, es muy importante. Y tomar el tema de riesgo en la gestión ambiental es un factor muy importante. Nosotros de la Universidad Simón Bolívar hemos venido involucrando el tema a nivel académico, a nivel de los estudiantes de las carreras de urbanismo, a nivel de los doctorados y posgrados en desarrollo sostenible, e inclusive elaboramos un documento con las Naciones Unidas de cómo en el proceso de planificación urbana debería incorporarse el tema de riesgo como un factor importante. El tema principal de esta segunda edición del Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana fue la gestión de riesgos ambientales en la ciudad venezolana. Y en ese sentido, expertos hablaron sobre los riesgos y los desastres naturales a partir de experiencias recientes. Yo creo que se han dado pasos muy importantes, particularmente luego de la década de los 90, cuando las Naciones Unidas generó un programa, un movimiento internacional muy importante que se llamó el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, y que, bueno, curiosamente los resultados de ese esfuerzo tan importante fueron muy cuestionables, porque justamente en esa década de los años 90 fueron años donde tuvimos unos desastres muy duros en el planeta. De hecho, esa década la cierra Venezuela, con lo que se vivió en diciembre del 99 en el estado Vargas. Entonces, de ahí para acá han habido una serie de esfuerzos para tratar de abordar de una manera mucho más integral esta problemática, y bueno, se han dado algunos pasos, y los retos, muchos retos muy importantes aún siguen allí. A Mérida, todos los invitados nacionales que tenemos hoy aquí nos dicen que siempre admiran a Mérida, que es el polo en el tratamiento de estos temas, pero lo que se ha logrado está muy todavía en el plano del conocimiento. Se han hecho esfuerzos muy importantes desde el punto de vista de diagnóstico. Existen programas académicos que son pioneros en la formación de profesionales en este tema, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y en ese sentido se han hecho cosas de peso. Ahora, todavía tenemos una mora importantísima en tratar en el esfuerzo de lograr convertir ese conocimiento en políticas de Estado, en políticas públicas. En este segundo Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana también fue presentada la Guía de Gestión Ambiental Urbana, la cual pretende orientar sobre los pasos que se deben hacer para una gestión ambiental en el municipio, una tarea de todos, alcaldes y comunidades. Narci Delgado, ULA Informa. Un grupo de empresarios merideños y no espartanos llegaron a un intercambio para hacer de la gastronomía y la cultura importantes elementos de desarrollo en estos dos polos turísticos del país. Estamos tratando de que los sabores, el arte y toda la calidad humana que existe, tanto en Nueva Esparta, venga a Mérida y lo de Mérida vaya a Nueva Esparta.
Es una iniciativa de un grupo de empresarios y promotores culturales interesados en el desarrollo turístico de estas dos regiones importantes del país, en el que se busca dar a conocer las tradiciones culturales, gastronómicas y las bellezas naturales de Margarita, Coche y Cubagua. Tendremos a dos ponentes del Nueva Esparta, ¿okay? Donde vendrán a deleitarnos con sus artes culinarias y estará la cultura también presente. Tenemos como una alianza estratégica entre Mérida y Nueva Esparta. Vamos a traer a Nueva Esparta a Mérida y queremos llevarnos toda esta belleza de Mérida hacia Nueva Esparta. Estamos tratando de hacer una alianza en vista de toda esta situación, esta crisis. Estamos reinventándonos nuevamente y por amor a Venezuela, por supuesto. Este encuentro se realizará en Mérida en las próximas semanas y luego se cumplirá en la isla de Margarita con el propósito de promocionar la actividad turística e incrementar el número de visitantes entre ambas entidades. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. En Mérida se realizará un taller de actuación dirigido a estudiantes y promotores culturales de la entidad. Nosotros estamos realizando una campaña que se llama Relatos de Fe en tiempos de crisis en nuestra gran tercera edición, ya que nuestra primera edición fue No robarás, no matarás y la segunda edición fue Soy venezolano. Y hoy con nuestra gran tercera edición Relatos de Fe en tiempos de crisis estaremos impartiendo el conocimiento sobre la actuación con las clases que va a estar dirigida por Tulio Antonio Tobar Puertas y el profesor de arte escénica Castrino Rojas y Carlos Cruz, que va a ser el primer actor de este taller de actuación, que va a estar dando clases los días 22, 29, 5 y los días 22 de octubre, 29 de octubre, día 5 de noviembre y día 12 de noviembre. Y el gran casting va a ser el día 13 de noviembre. Las clases van a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con una hora de break. Y para más información puede comunicarse a través del 0416-618-3333 o a través del 0414-977-2325 o también a través del 0426-156-3467. Las reacciones luego de la suspensión del referendo revocatorio y el papel que jugaría la Iglesia en un posible diálogo entre gobierno y oposición ocupan las principales informaciones de los servicios internacionales de noticias. Luego de la suspensión del referendo revocatorio, se conoció la prohibición de salida del país contra varios líderes de la oposición. Un tribunal penal de primera instancia de la localidad venezolana de Valencia ha ordenado la prohibición de salida del país del ex candidato presidencial Enrique Capriles y otros 7 opositores. Así lo informaba el propio dirigente en la red social Twitter. La prohibición de salida del país afecta también al secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, según la orden del tribunal publicada por Capriles en su cuenta en Twitter. Una orden que no detalla las razones de la prohibición de salida del país del grupo de opositores. El jueves, 5 tribunales regionales anularon por supuesto fraude la primera etapa de requisitos con la que se había activado el proceso para un referendo revocatorio presidencial, que consistió en la recolección del apoyo del 1% de los inscritos en el registro electoral. El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó entonces a que se detuviese a los responsables del supuesto fraude realizado por la oposición en la recolección de firmas para el revocatorio. En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que acatará la decisión de los tribunales y señaló que la recogida del 20% de apoyos al revocatorio en todo el país prevista para la próxima semana se pospone. Este sábado, la autopista Francisco Fajardo en Caracas será el escenario para una marcha convocada por mujeres opositoras.
La marcha de mujeres partirá desde 4 puntos de Caracas y se encontrará en la principal autopista que cruza la ciudad de este a oeste. Con esta nueva manifestación callejera, la oposición venezolana prevé enviar un mensaje a la cúpula militar que apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes, hombres de las Fuerzas Armadas, tienen que hacer cumplir la Constitución, tienen que hacer respetar al pueblo y sobre todo no pueden seguir cumpliendo órdenes de un dictador. Pero el alerta no solo está dedicado a los integrantes de la Fuerza Armada que tienen altos cargos en el gobierno, sino a aquellos que son enviados a reprimir las protestas de los opositores. Los militares también son víctimas del hambre, de la inseguridad, del desabastecimiento. Al final, digamos, los soldados hoy pasan hambre en la calle mientras están haciendo sus labores, su trabajo. Entonces, por ende, hoy la ciudadanía les pide apego a la Constitución. Cuando falta una semana para la jornada de recolección de las firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio, las mujeres venezolanas advierten que el Consejo Nacional Electoral no tiene excusas para seguir colocando obstáculos a esta votación que podría sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. El país quiere el cronograma de la elección de referendo revocatorio que fácilmente se puede realizar el 11 de diciembre y donde se puede decidir si el pueblo quiere vivir entre el hambre y la miseria que representa Nicolás Maduro o tener otra conducción de las riendas al país en Miraflores. Jóvenes opositores fueron los primeros en salir a la calle para protestar por la suspensión del referendo revocatorio. Estudiantes venezolanos protestaron el viernes luego que el Consejo Nacional Electoral suspendiera el proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El Consejo justificó su decisión en el acatamiento de fallos de los tribunales penales de varios estados que anularon por fraude una primera recolección de firmas del 1% del padrón electoral hecha por la Mesa de la Unidad Democrática en abril para promover el referendo. La recolección de las 4 millones de firmas necesarias para la convocatoria estaba prevista para la semana próxima y era el último paso para que las autoridades convoquen a la consulta. Según la oposición, el gobierno está llevando al país a un escenario muy peligroso. La activista Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, convocó el viernes a la desobediencia civil. Lo dijimos muy claro cuando nos bloqueen el artículo 72, que lamentablemente lo bloquearon el día de ayer de forma inconstitucional. Vamos a aplicar otro artículo de la Constitución. El día de mañana, artículo 68, protesta pacífica, legítima, para buscar la desobediencia civil. La oposición quería realizar el referendo este año para que hubiera elecciones anticipadas. De lo contrario, si se hiciera el año próximo y Maduro perdiera, podría ceder el poder a su vicepresidente. La Iglesia no se considera mediadora, sino facilitadora en un posible diálogo entre gobierno y oposición. Ante la dura situación que vive la sociedad venezolana, la Iglesia Católica mantiene contactos con el gobierno y la oposición, según reveló el jueves el recién nombrado cardenal del país. Nosotros no somos mediadores, somos facilitadores. Sencillamente son las partes las que tienen que proponer las cosas. Por supuesto que a quien designe eventualmente el Vaticano para estar pues allí presente, siempre toma en cuenta es la conferencia episcopal. En septiembre, gobierno y oposición pidieron al Vaticano facilitar un diálogo para solucionar la crisis social y económica, aunque la Mesa de la Unidad Democrática condiciona su participación a la realización del referendo revocatorio este año. De sentarse en una mesa de diálogo es para qué. No, los problemas son los problemas de la gente, lo que hay que solucionar. Es el hambre, es el desabastecimiento, es la falta de medicinas, es la inseguridad, que es lo que la gente pues está viviendo a diario. ¿Qué vamos a hacer para que eso se solucione? No para ver si yo saco una parte de poder y tú sacas la otra parte de poder. Ese es digamos, lo que hace complejo pues, una situación como esta. Según el cardenal de 72 años que apoya el referendo, la nunciatura no es contraria al gobierno, aunque el fallecido expresidente Hugo Chávez la vinculaba con el golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder en 2002. De inmediato damos a conocer los resultados de la pregunta que presentamos en la emisión anterior. En la actualidad, ¿cuál es su principal preocupación? ¿Alimentación, salud, seguridad o transporte?
Los porcentajes para las distintas opciones fueron los siguientes. La alimentación, 64%. Seguridad, 24%. Salud, 11%. Y transporte no fue en la selección como una preocupación para los participantes. Les invitamos para que nos sigan a través del Twitter @ula_tv y para que continúen desde el próximo lunes con las preguntas que lanzamos diariamente. Para finalizar, quiero compartir esta reflexión. En este momento, si se siente abatido o angustiado, recuerde que cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. El abatimiento y la tristeza no son la solución. Y de esta manera llegamos al final de ULA Informa. Solo me queda agradecerle su preferencia. La próxima semana estará con nosotros Narci Delgado. Yo volveré a acompañarles a partir del próximo 14 de noviembre. Continúen con nuestra información, nuestra programación y para todos les deseo un feliz fin de semana.